Creo que una de las cosas que me gusta más sobre el rendimiento de la web es si sigue personas en Twitter, usted puede ver, por ejemplo, es- todas estas charlas sobre web performance, el rendimiento de la web, y parece que es algo difícil de hacer, pero de hecho es bastante fácil convertirse en un experto en rendimiento de la web en su equipo y le voy a mostrar cómo hacerlo en pasos fáciles. Muchas gracias, Diego, por esta introducción. Como él dijo, yo hago bastantes cosas. Soy la CEO de This.Labs. Hago consultoría de JS, así que si necesitan ayuda o experiencia en JS, tenemos unos excelentes expertos en nuestro equipo y siempre me gustaría hablar en Twitter en @LadyLead. Y vamos a hablar de algunas cosas hoy. Simplemente vamos a hablar de medir el rendimiento web de la mejor manera y crear una fundación para rendimiento web. También vamos a ver cómo medir el rendimiento web en DevTools y Lighthouse. También para usar métricas Key Lighthouse. Y dos fixes muy fáciles que puede hacer mientras duerme para el rendimiento de la web. Vamos a hablar de WebPerf o rendimiento web. Si alguna vez han abierto Chrome y el DevTools y un reporte de Lighthouse, hay muchas cosas que entender. Si lo hacen sin saber cómo configurar las cosas, potencialmente pueden tener métricas que no lo están llevando en la dirección correcta. Y lo primero que deben saber antes de empezar a medir estas cosas es entender sus usuarios y sus clientes. Un experto en web performance recomienda que los percentiles más altos son lentitud para sus clientes. Y si no tiene un buen porcentaje de esto, puede estar quedándose atrás. Entonces, tiene que tener en cuenta una demografía específica para optimizar. Entonces, necesita crear las bases del rendimiento web. Lo primero que necesita hacer es definir sus metas. Es muy importante medir las cosas correctas. No deje que las métricas lo definan a usted o definan las metas que usted tiene. Lo segundo que necesita hacer, una vez ya sabe lo que quiere hacer, es crear una línea de base, una referencia para las métricas, para saber por dónde empezar y luego decidir qué cifras quiere mejorar. Lo tercero va a ser asegurarse que mida este rendimiento en muchos dispositivos. No puede hacerlo solo en su computadora. Puede utilizar Chrome DevTools, con el que puede simular varios dispositivos. Puede ser muy útil. Y luego esto puede parecer mucho en lo que pensar, y a lo mejor no puede tener muchos datos al respecto, pero tiene que empezar en algún lado y necesita empezar en algún lado. Entonces, suponga que está construyendo su aplicación para aquellas personas que no tienen acceso. Y una vez ya creó estas bases, ya puede empezar a medir. Y lo que puede empezar a medir es lo que típicamente nosotros medimos cuando estamos midiendo el rendimiento de sitios de la web. Lo que le voy a mostrar es un poco no oficial y también está basado en opiniones que hemos formado con base en el trabajo que hemos hecho. Entonces, formas efectivas de medir el rendimiento en Chrome, DevTools y Lighthouse. Hay algunos pasos que muchas personas no consideran al medir el rendimiento y al obtener un informe de Lighthouse. Lo primero que quieren hacer es asegurarse que abren su aplicación de producción en una ventana de incógnito. Y esto es clave para que cualquier extensión que usted tenga no interfiera en sus métricas. Y es lo más cerca que un usuario, que la experiencia del usuario sería. Lo siguiente es que quiere cambiar el dispositivo en DevTools a Moto G4.
Esto parece ser un estándar de la industria, de lo que yo he visto cuando se miden las referencias de el rendimiento. Y lo que sigue es hacer un throttling de la red. Y lo que se necesita es bajar la velocidad. Esto no es típico. Necesita asegurarse de bajar un poco la velocidad de su red a 3G. Y bueno, la mayoría de la gente no tiene una excelente computadora como la que usted está desarrollando, entonces también bájele la velocidad a su CPU 4 veces para que pueda medir su sitio como en realidad se ve por los usuarios. Y otra cosa que debe recordar es deshabilitar el caché en el tab del network y darle refresh, porque va a aparecer mucho más rápido que en lo que en realidad aparecería para los demás usuarios. Y después de este paso ya puede empezar a medir, entonces ya puede empezar a darle refresh y empezar de nuevo con un caché vacío. Y después de que todo esto ya está configurado, ya sí puede pedir este informe de Lighthouse y ya puede pedir otros tests de performance y otras herramientas. Estos son todos los pasos de nuevo para seguir antes de medir esto en DevTools y Lighthouse. Y una vez que ya tengo mi informe, entonces, ¿cómo entiendo estas métricas? Entonces voy a mostrarles un poco estas métricas. Aquí hay 6. El primero es el First Contentful Paint. El segundo, el Largest Contentful Paint. Luego el CLS, Cumulative Layout Shift. TBT, Total Blocking Time. TTI, Time to Interactive. SI, Speed Includes. Y mucho de esto es realmente fantástico en relación con, por ejemplo, lo que Google y Mozilla nos han dado para los desarrolladores. Pero si quieren aprender más sobre este tipo de cosas, asegúrese de revisar web.dev. Lo puse aquí abajo en esta pequeña sección y puede saber más sobre estas métricas. Algo fantástico de esto es que la documentación es muy detallada, son varias páginas por métrica, entonces es muy útil. Lo primero es el First Contentful Paint y esta es la descripción que da web.dev al respecto, pero esto lo que significa es cuánto se tarda antes de que el usuario vea algo. Y algo que hay que recordar es cuando ve este FSP es que debe ser en 1.5 segundos y esto es lo que Google recomienda. Lo segundo es el Largest Contentful Paint y lo que significa es cuánto tiempo tarda el usuario en ver la cosa más grande que se carga en su página al estarla viendo en el display, que debe ser lo más importante. Y esto debe ocurrir en 2.5 segundos desde que la página empieza a cargar. Y Google recomienda que tenga un umbral para medir de, por ejemplo, 75% de cargas de página y segmentar eso según los dispositivos. El Cumulative Layout Shift es una de mis favoritas porque esto significa que usted puede no pensar en eso, pero lo que significa es que en cualquier momento el navegador debe cambiar el tamaño o mover cosas en la página, en el layout de la página. Pues no es muy bueno que la página vaya saltando de un lado a otro, pero también está disminuyendo su rendimiento porque el navegador está teniendo que trabajar. Entonces, el puntaje de CLS debe ser menos de 0.1. Y esto quiere decir que usted debe estar midiendo el percentil 75 de todas las cargas de la página. Luego, Time to Interactive. Esta es la cantidad de tiempo que se tarda el usuario en empezar a interactuar con su página. Entonces, empieza a minimizar la diferencia entre el First Contentful Paint, la primera vez que alguien ve algo en su sitio, eso y el tiempo para interactuar, el Time to Interactive.
porque usted no quiere que las personas vean cosas en su sitio, pero si quieren interactuar no pueden hacerlo, porque el Time to Interactive no ha entrado todavía. Entonces, asegúrese de que estas cosas estén sincronizadas. Luego, Total Blocking Time es simplemente la diferencia entre el First Contentful Pane y el Time to Interactive. Es ese tiempo de espera que usted tiene. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que esperar el usuario antes de que, entre que ellos ven algo y entre que ellos tienen que interactuar con algo? Entonces, asegúrese de que este Total Blocking Time es menos de 300 milisegundos cuando está haciendo testing en hardware estándar. Lo siguiente es el Speed Index. Es simplemente qué tan rápido carga su sitio. Y es un índice entre 0 y 4.3 segundos para obtener un puntaje de 75 a 100. Y si vamos a revisar estas métricas en Lighthouse, puede ver qué tipo de métricas son importantes en su aplicación y que debes empezar a buscar. Y eso, una vez dicho esto, hay cosas mucho más fáciles que puede hacer para mejorar este rendimiento. Podría decirles muchas, pero les voy a decir solo dos que probablemente usted puede hacer muy fácilmente. Lo primero es imágenes muy grandes y JavaScript que no está usando. Lo primero son las imágenes. 75% de lo que se habla sobre rendimiento es optimización de imágenes. Este es un gran problema que está haciendo la web demasiado lenta. El problema de Lighthouse es que les dice qué tan grandes son las imágenes y lo que usted puede reducir. Y lo que puede hacer es cargar diferentes tamaños de imágenes dependiendo en el dispositivo que está usando el usuario, asegurándose de que la mayoría de las imágenes, si no todas, es que sean menores de 100 kilobits. Y también identificando la fuente en las etiquetas del navegador para que el navegador los pueda identificar y así puede definir diferentes tipos de imágenes y simplemente dejar que el navegador las seleccione o decida con base en el tamaño. Otra cosa muy fácil que puede hacer es deshacerse de todo el JavaScript que no está usando. De nuevo, Lighthouse viene al rescate y nos da una lista de todo el JavaScript que no estamos usando en este website. Entonces podemos ir a esta lista y arreglar el website. Es una de las cosas que me gustan del rendimiento y es que no tiene que ser algo muy difícil de hacer. Simplemente puede empezar con el informe de Lighthouse y ya tiene, por ejemplo, cosas que puede hacer y una vez ya tiene más experiencia, como 6 meses de experiencia al respecto, ya puede hacer las cosas mucho más eficientemente. Y otra cosa de las que puede hacer es ver a la visualización de uso. Estos son los pasos que puse aquí y lo que puede hacer es ir a su website, ir a DevTools, ir a la consola, buscar más herramientas y luego acá el coverage y luego empezar a grabar y luego ver los resultados de acuerdo con la visualización de uso y le puede decir cuántos bytes no usados por uso. Me equivoqué acá un poco. Ok, yo sé que esto fue muy rápido y no pude explicar todo, pero aquí hay unas advertencias que debo hacer y es que los reportes de Lighthouse no son todo. Para optimizar sus métricas también debe utilizar las metas de su empresa, porque sin entender para qué está optimizando, no simplemente debe ser para un buen puntaje de Lighthouse e incluso si busca esto por encima de sus propias metas, puede actuar en su contra. Entonces, ¿usted debe optimizar para un puntaje de 100 en Lighthouse? La verdad es que depende, pero si de verdad quiere hacerlo, y de nuevo, muchas gracias a Google para esto, puede ver este sitio que de hecho le dice cómo se calculan los puntajes de Lighthouse de acuerdo con su dispositivo. Está aquí la URL, la puse en la diapositiva. Y esta le dará todos los diferentes puntajes. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Medir el rendimiento de la mejor manera, crear una base para este rendimiento.
y cómo medir efectivamente este rendimiento en DevTools y Lighthouse. También hablamos de algunas métricas clave de Lighthouse y otras cosas y 2 trucos que usted puede utilizar fácilmente para mejorar esto. Entonces, los invito a que conversen conmigo en this.media y this.labs. Tenemos muchos eventos y nos pueden encontrar en Twitter. Revisen, por favor, todo lo que nuestro equipo está haciendo. Estamos dando capacitaciones cada mes. Se llaman JavaScript Marathon. Y también pueden ir siempre a this.labs.com. Y tenemos muchos clientes como Google, Twilio, etcétera. Y nos encanta ayudar y trabajar con equipos y ayudarles a hacer todo esto más rápido. Entonces, espero verlos en la internet muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, JSConf México, por tenerme acá.